Bueno, muy buenos días a todos. Vamos entonces a dar inicio a la tercera sesión del curso de Matemática Fundamental. Vamos a trabajar con el taller que está allí. El día de hoy vamos a analizar lo que es el tema de las expresiones algebraicas. Bueno, entonces vamos a comenzar en donde estamos acá. Dice, relaciona cada cantidad expresada en frases con una expresión simbólica. Entonces, del lado izquierdo, nosotros tenemos algunas frases y del lado derecho nosotros tenemos algunas expresiones simbólicas que, en principio, recrean algebraicamente lo que está expresado. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, esta de acá. Carlos gana el triple de Juan. Entonces, aquí aparece, es una diferencia. Cuando nosotros tenemos la palabra triple, ¿cierto? Triple significa 3 veces, y 3 veces significa multiplicar. La palabra veces da a entender que se está multiplicando. Entonces, debe aparecer un producto. Acá tenemos una resta, por lo tanto, este no es. A tercios es igual a B. X es igual a 3 veces Y. Y T es igual a 3 más S. Como nosotros tenemos la palabra triple, nosotros podemos asociar inmediatamente este con este de acá. Porque triple da la idea de multiplicar. La siguiente dice así. María es 3 centímetros más alta que Teresa. Más. Pues ahí nos está indicando inmediatamente cuál es el tipo de operación que nosotros estamos realizando. Entonces, estaremos hablando de este de aquí. Mi celular costó 1/3 parte de lo que pagué por el computador. Entonces, la tercera parte. Estamos hablando de parte, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de la parte de algo es porque estamos haciendo un cociente. De manera que esta se relaciona con la expresión algebraica en la que se hable de un cociente. Y finalmente, este año se invirtieron 3 millones de pesos menos que el año anterior. También entonces es bastante explícito cuál es la expresión matemática de la que estamos hablando, ¿cierto? Ahí se está dirigiendo directamente a un signo menos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a realizar algunas operaciones sencillas que aparecen acá. Entonces, tenemos x más x. Va a ser simplemente 2x, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque tenemos 2 veces x. Recordemos que multiplicar significa realizar sumas sucesivas. Acá tenemos 2 veces la suma sucesiva. ¿Qué será entonces x punto x? X elevado. Entonces ese va a ser x elevado al cuadrado. X elevado al cuadrado. Yo aquí no tengo cómo hacer el cuadrado mejor hecho, así que me toca así. Pero creo que ustedes son capaces de entender qué es lo que se está expresando allí, ¿cierto? Muy bien. 3a más 4a. Entonces, en total, estoy teniendo, si yo reemplazara la a por arándanos, 3 arándanos más 4 arándanos me van a dar en total 7 arándanos, ¿cierto? Eso quiere decir que cuando yo tengo la suma de variables, como la que aparece ahí, lo único que tengo que hacer es dejar la misma variable y sumar
O sea, la parte variable la dejo igual y sumo los coeficientes. Aquí tenemos una expresión algebraica. Lo que se hace en este tipo de expresiones algebraicas es distribuir, ¿cierto? Entonces vamos a distribuir lo que aparece fuera del paréntesis. Entonces distribuimos acá este con este y distribuimos acá este con este. ¿Qué nos da entonces? No nos va a dar 3x por x, eso es 3x al cuadrado más 3x por y. Ese va a ser el resultado de distribuir lo que aparece fuera del paréntesis. En el caso de acá abajo, pues hay un paréntesis, pero solo hay que distribuir con 1. Entonces podemos hacer el producto directamente. 2 por 3, 6 y la x. Eso es como decir 2 veces 3 veces x, en total son 6 veces x. Y en este que aparece aquí abajo, nuevamente nosotros tenemos que distribuir. Inicialmente distribuimos este con este con este, luego el segundo término con cada uno de los términos que aparecen en el paréntesis de la derecha. ¿Qué tenemos entonces? 2x por 3x, 2 por 3, 6x al cuadrado, más 2x menos 2y más por menos, menos 2 por 2, 4, xy, más 3y por x, entonces me da 3 veces x por y, más por menos, menos 2, y y por y al cuadrado. ¿Ve? ¿Cómo es eso? Ay, caramba, aprendí algo nuevo. Bueno, entonces sí puedo hacer cuadrados. Y ahora esto podemos simplificarlo, ¿cierto? Porque tenemos unos términos que son semejantes. Me queda 6x al cuadrado menos 4xy más 3xy es menos xy menos 2y al cuadrado. Y listo. Esa sería la expresión algebraica final. Profe, buenos días, qué pena. ¿Me da un minutico para terminar de copiar ese punto, por favor? Tranquila, no voy a quitarlo todavía porque voy a hacer algunas cosas acá. Donde hemos Buen tenido... día. ¿Ese taller a dónde se encuentra? Los talleres siempre se encuentran en Moodle. Todo yo lo pongo siempre en Moodle, allí debe estar. Gracias, profe. Donde nosotros hemos tenido en cuenta que estos dos son términos semejantes, ¿de acuerdo? Entonces, listo. Vale, muy bien. Quisiera comentar una cosa. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí están claras esas operaciones que hicimos? Sí, señor. Vale, entonces continuemos. 5. Supón que tienes dos rectángulos, uno de base B y altura H, y el segundo tiene por base y la altura el doble del anterior. Expresa las sumas de las áreas de los rectángulos en términos de B y H. Realiza un dibujo de ser posible. Entonces vamos a dibujar los rectángulos, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos un rectángulo acá, cuya base es B, y su altura es H. Eso es lo que está expresado allí, ¿cierto? Tiene una base B y una altura H. ¿Cuál va a ser entonces el área
Bueno, entonces vamos a continuar. Luego dice que vamos a calcular el área de este rectángulo. El área de este rectángulo va a ser base por altura simplemente, ¿cierto? Ese es el área de ese rectángulo. Sin embargo, ahora dice que hay un segundo rectángulo que tiene el doble de base y el doble de altura. Entonces, veamos cuánto sería. Sería algo así, ¿cierto? Donde la base que vamos a tener acá va a ser 2 veces la base que teníamos antes. Y la altura va a ser 2 veces la altura. O sea, aquí va a ser 2h. El área, llamémosla el área 2. Esta va a ser el área 1. El área 2, pues va a tener un valor diferente. El área 2 va a ser la base, pero ahora la base es 2 veces b, por la altura, que es 2 veces h. Si nos damos cuenta, pues 2 por 2 es 4 y bh. Ese sería el valor de esa área. Ahora bien, nos está diciendo, expresa la suma de las áreas de los rectángulos en términos de b y h. Bueno, entonces, la suma de las áreas, la voy a llamar así SA, va a ser igual el área 1, naturalmente, más el área 2. ¿Y esto a qué es igual? A el área 1 es b por h, más el área 2, que es 4 veces b por h. Y eso es fácil de ver, ¿cierto? Porque si yo me doy cuenta que si estuviera eso muy bien hecho, en el rectángulo grande me caben 4 veces el rectángulo pequeño, más el rectángulo pequeño, pues me van a dar 5 veces BH. Y ya está. ¿Listo? Esa sería la solución. Bueno. Bueno, obtener un factor común en las siguientes expresiones. Vamos a mirarlas. Y vamos a resaltar cuál sería el posible factor común. Empecemos mirando los coeficientes. Acá hay un 2 y aquí hay un 4. Pero 4 lo puedo escribir como 2 por 2. Así que había un factor común que estaría acá y acá. ¿Cuál sería? Entonces yo puedo sacar el 2 que multiplica a la X me va a quedar sola, mientras que el Y va a quedar con un 2Y. De manera que 2 por 2 me dé 4 cuando yo vaya a distribuir de vuelta. ¿De acuerdo? Y así es. Miremos en el segundo. En el segundo yo tengo acá una X y acá tengo 2X. X por X, porque está al cuadrado. Entonces, ¿cuál sería el factor común que aparece en ambos? La X. Del primero que me queda, una de las dos X que hay, y del segundo me queda únicamente la Y. Ah, ya quedó. Y del último, X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Realmente, lo único que hay común son los cuadrados, pero ellos no son factores, son potencias. Estamos sacando un factor común, no una potencia común. Entonces, aunque todos tienen la misma potencia, no la puedo factorizar porque es un factor. Esa expresión algebraica que queda allí queda totalmente igual. X cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Descompone como producto factores lineal de factores lineales la expresión x cuadrado menos 4.
En otras palabras, hay que factorizar. Ustedes recordarán, o en este momento lo vamos a hacer, que x cuadrado menos 4 es uno que se llama un producto notable. Y este producto notable es una diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados se factoriza como la suma más la diferencia de los términos que aparecen allí. En este caso sería x menos 2 que multiplica a x más 2. Esa es la diferencia de cuadrados, entonces pues aquí ya nos va advirtiendo el tipo de operaciones que vamos a trabajar nosotros y una de ellas es la factorización. Ese es un resultado, factorizar, que también se puede hacer con los números, ¿sí? Es, por ejemplo, descomponer en factores primos. Entonces, vamos a descomponer el 120 en factores primos. Para eso, nosotros usualmente lo que hacemos es tomar el 120, trazar una línea vertical y encontrar su descomposición en factores primos. Entonces empieza uno. Bueno, 120 se puede descomponer, es un número par, entonces yo puedo dividirlo entre 2, ¿cierto? 120 lo puedo dividir entre 2. ¿Y cuánto me da 120 dividido entre 2? Me da 60. Muy bien, me da 60. Y a 60 también lo puedo dividir entre 2, ¿cierto? ¿Cuánto me da 60 dividido entre 2? 30. Me da 30, muy bien. 30 también es un número par, lo puedo dividir nuevamente entre 2. Me da el número 15. 15 ya no es un número par, pero 15 lo puedo dividir entre 3. Cuando divido 15 entre 3, me da 5. Y 5, como tal, es un número par, lo puedo dividir únicamente entre 5 o 1. Cuando lo divido entre 5, me da 1. Y allí está entonces descompuesto el número 120 en diferentes factores primos. Eso quiere decir que 120 lo puedo escribir como 2 al cubo por 3 por 3 por 5. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos para que esto? Sí. Así. ¿Listo? ¿Por qué 2 al cubo? Porque nosotros tenemos aquí que 2 aparece 3 veces, mientras que el 3 aparece una vez, y el 5 también aparece una sola vez. Entonces ahí está la descomposición del 120 en sus factores primos. ¿Listo? Bueno. Copien hasta ahí, por favor. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a hacer ahora unos ejercicios. Formula una expresión algebraica en las variables x, y, z con 4 términos y de grado 6. Entonces, 4 términos. Entonces vamos a poner, por ejemplo, tiene que tener grado 6. Creemos primero el término que viene con grado 6. Un coeficiente, 5. Y como son 3 variables, podemos asignarle un cuadrado a cada una. Entonces 5x al cuadrado, y al cuadrado, z cuadrado. Ahí están entonces 2, 4, 6. Más. Ahora queremos, son 4 términos, pongamos entonces 2
x al cubo y, ese tiene un grado menor, más 5, o bueno, no sé, cualquier número, 7z, más 9. Listo. Entonces ahí hemos cumplido todos los requisitos, ¿cierto? Porque esta expresión algebraica tiene 1, 2, 3, 4 términos y el término de mayor grado tiene grado 6, de manera que el grado de la expresión algebraica es también 6. Observación. Las expresiones algebraicas se pueden nombrar de acuerdo al número de términos. ¿Qué significa eso? Miremos acá estos nombres. Este mono, bi, tri, poli, ¿cierto? Entonces tenemos lo siguiente. Mono significa 1, como en monociclo, que son esas bicicletas que montan los payasos, que tiene una sola ruedita. Bi significa 2, como por ejemplo en bicicleta, que tiene 2 ruedas. Tri significa 3, como en la palabra triciclo, que tiene 3 ruedas, ¿de acuerdo? Y poli significa muchos, como en la palabra políglota, que significa una persona que habla varios idiomas. También está, por ejemplo, monógamo, bígamo, polígamo. ¿De acuerdo? Eso es otro ejemplo en el que se utilizan esas expresiones. Entonces, de la misma manera, en los generalmente se llaman polinomios, sucede lo mismo. Entonces, monomio, una expresión con un solo término; binomio, expresión con 2 términos; trinomio, expresión con 3 términos; y polinomio, n términos, expresión algebraica con número mayor o igual a n términos, con n mayor o igual a 4, aunque en general a todos se les denomina polinomio. Bueno, ejercicio 2. Resuelve el siguiente problema de acuerdo a las indicaciones. Fija una variable. Escribe una variable. Entonces busquemos una variable. ¿Cuál variable nos gusta? Supongamos, nosotros siempre usamos la variable x, es como la más común, ¿cierto? Entonces tomemos a x. Listo, ahí está nuestra variable, x. Escribe monomios de grado 0, 1, 2, 3 y 4 con esa variable. Entonces, de grado 0, pues ya sabemos que de grado 0 es un número, porque no tiene por qué aparecer la variable. 6. De grado 1, entonces un coeficiente y la variable sin exponente, porque el exponente que debe tener es 1, o sea, no exponente explícito. De grado 2, eso quiere decir que aparece al cuadrado. Aquí está, 3x al cuadrado. Luego de grado 3, entonces debe aparecer al cubo. 7x al cubo. Y finalmente, de grado 4. Entonces sería, por ejemplo, 33x a la 4. Porque como no tenemos sino una variable, esa variable debe tener la misma potencia que el grado del término que se pide. Y ahora dice que combinemos los monomios anteriores con
signos de suma o resta. Entonces, 6 menos 2x más 3x al cuadrado más 7x al cubo menos 33x a la 4. Listo. Ya hemos hecho ahí, entonces, escrito un polinomio de grado 4 en la variable x. Esta expresión algebraica obtenida se puede llamar expresión algebraica en la variable x de grado 4 o polinomio en la variable x de grado 4. Escribe expresiones algebraicas con las siguientes condiciones. Bueno, esto yo lo voy a dejar para que lo desarrollen ustedes. Pero vamos a hacer este de acá. Indica el número de factores que tienen los siguientes monomios. Bueno, ¿cuántos factores tiene 2x cuadrado y? Esa expresión tiene 3 factores, ¿cierto? El coeficiente, lo que va con la variable x y lo que va con la variable y. X a la 4 tiene únicamente un factor. Ahí no aparecen más factores, la verdad. Menos x, y, z. ¿Cuántos factores tiene? Este tiene 4 factores, porque el coeficiente, o sea, está claro que son 3 variables, pero el coeficiente, que es menos 1, actúa como otro factor adicional. Entonces, 1, 2, 3 por cada variable, y el del coeficiente es el cuarto factor. Bueno, dada la expresión algebraica menos 3x cubo y más 5x cuadrado menos pi x cuadrado y cuadrado z cuadrado más 4x menos 5y más 7 menos x más 1 por x menos 2, una expresión bastante elaborada, hay que determinar el grado. Entonces, el grado viene dado por el grado del término de mayor grado. El término de mayor grado que aparece acá es este. 2, 4, 6. Porque este es 4, entonces este es el término del mayor grado. Eso quiere decir que el grado de esta expresión algebraica es 6. ¿Cuál sería el coeficiente principal? El coeficiente principal es el coeficiente principal es el coeficiente del término de mayor grado. El término de mayor grado es el 6. El grado del mayor término es 6. Por lo tanto, el coeficiente es el coeficiente de ese mismo y el coeficiente principal es entonces menos pi. ¿De acuerdo? Porque ese es el coeficiente de este. ¿Cuál es el número de términos? Entonces nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 términos. Así como está escrito, nosotros tenemos 7 términos. El número de factores en cada término. ¿Cuántos factores aparecen en el primer término? El coeficiente es 1, el x al cubo es 2 y el y es 3. El número de factores que aparecen en el segundo término, ¿cuál es? 5x cuadrado son 2 factores. Menos pi, x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado son 4 factores. 4x son simplemente 2 factores. Menos 5y son 2 factores.
7, un solo factor. Menos x más 1 por x más 2. Entonces el coeficiente menos, cada una de las cosas que están entre paréntesis son 3 factores. Ahí aparece. ¿Hay algún término independiente? Sí. ¿Cuál es? El más 7. Porque recuerden que término independiente es el que no tiene parte variable. El valor cuando x vale 0, y vale menos 1 y z vale 0. Entonces vamos a ver. Para eso yo creo que mejor lo hacemos en el tablero. Voy a copiarlo. Permítanme un segundo. Entonces tenemos menos 3 x cubo y más 5x cuadrado menos pi por x cuadrado y cuadrado z al cuadrado más 4x menos 5y más 7 menos x más 1 por x menos 2. Listo. Va a verificar menos 3x al cubo y más 5x al cuadrado menos pi por x cuadrado y cuadrado z cuadrado más 4x menos 5y más 7 menos x más 1 x más 2. Listo. Y queremos verlo cuando x vale 0 vamos a ponerlo acá arriba. X es igual a 0 y es igual a menos 1 y z vale 0. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que reemplazar los valores de las variables por aquellos que están allí. Entonces tendría menos 3, x vale 0, entonces por 0 al cubo, por y, que vale menos 1, más 5 por 0 al cuadrado, menos pi por 0 al cuadrado, por menos 1 al cuadrado, por x y z valen ambos ceros. Sí. Ok. Por otra vez 0 al cuadrado, más 4 por 0, menos 5 por menos 1, más 7, menos 0 más 1, que multiplica a 0, menos 2. ¿Listo? Igual. Entonces, aquí tengo 0 al cubo a 0, así que este desaparece. 0 al cuadrado 0, 0 por cualquier cosa 0, desaparece. 0 al cuadrado es 0, por cualquier cosa desaparece. 4 por 0 desaparece. Y aquí me queda este de allí, menos por menos más, 5 por 1, 5. Más 7, menos 0 más 1, 1, que multiplica a 0 menos 2, menos 2. Y esto es igual a 5 más 7, 12. Menos por menos da más, 1 por 2, 2. 12 más 2, 14. Listo. Vamos a volverlo a revisar. Entonces tengo la expresión menos 3x al cubo y más 5x al cuadrado menos pi x cuadrado y cuadrado z cuadrado más 4x
menos 5y más 7 menos x más 1 por x menos 2, donde x toma el valor de 0, y el valor de menos 1 y z también el valor de 0. Entonces vamos a reemplazar menos 3 por 0 al cubo por menos 1, más 5 veces 0 al cuadrado, menos pi veces 0 al cuadrado por menos 1 al cuadrado por 0 al cuadrado, más 4 veces 0, menos 5 veces menos 1, más 7, menos, abro paréntesis, 0, más 1, 0, menos 2. Listo. Ahora, donde sea que aparezca multiplicando por 0, me da 0. Este primer término se anula, este segundo se anula, este tercero se anula, este cuarto se anula. Aquí, ¿qué tengo? Menos por menos, más 5 por 1, 5. Más este 7, menos este de acá. Ahora, 0 más 1, este 1. 0 menos 2, menos 2. Listo, continuamos. 5 más 7, 12. Menos por menos me da más. 1 por 2, 2. Y 12 más 2, 14. Y así hemos resuelto el valor de esa expresión algebraica. Es que yo me enredo un poquito es a la hora de contar el número de factores en cada término. Confundo eso con contar las variables, pero a la vez también cuento los números. El número de factores viene dado básicamente, como tú lo dices, por el número de variables que aparecen, más el coeficiente. Por ejemplo, este de acá. Este z al cuadrado es un factor, este y al cuadrado es un factor, este x al cuadrado es un factor, y el coeficiente que es menos pi. Entonces serían 4. Recuerda que factores significa los que están multiplicando. Entonces, tú miras a ver dónde pones los signos de multiplicación. Entre el pi y el x va un signo de multiplicación. Entre el x cuadrado y el y cuadrado se están multiplicando. Entre el y al cuadrado y el z cuadrado estoy multiplicando. Y entonces cuentas cuántos signos de multiplicación pongo y le sumas 1. Entonces aquí tengo 3 signos de multiplicación más 1, 4. Entonces este término tiene 4 factores. Aquí, por ejemplo, ¿cuántos signos de multiplicación pondrías? Solamente 1 acá. Entonces, 1 más 1, 2. Este término entonces tiene 2 factores. En este, ¿cuántos signos de multiplicación pondrías? 1 acá y 1 acá. 1, 2, más 1, 3. Y así puedes también saber cuál es el número de factores que aparecen. ¿Listo? Gracias. El ejemplo que tienes ahí, el grado de pi, x2, y2, z2, se define solo por los, se me olvidó, el elevado que tiene el x, y, el z, o también cuento el del pi, o sea, sumo 1 también con el del pi. No, el grado es solamente la suma de los exponentes que aparecen en la parte variable. Ah, ya, listo, profe, ya. Claro. Bueno, entonces tenemos que el valor cuando x es igual a 0, y es igual a menos 1 y z es igual a 0 es de 14, que es lo que acabamos de desarrollar. ¿Listo? Bueno. Profe, unos minuticos más, porfa, qué pena, para terminar de copiar el ejercicio. Listo. ¿No sería menos 5 que tiene el signo al lado de menos?
Bueno. Entonces, el dominio de una expresión algebraica es el conjunto de números reales que pueden ser sustituidos en las variables de la expresión. De acuerdo al anterior, escribe el dominio de las siguientes expresiones. Entonces, de esta expresión, la primera que aparece allí, no hay ninguna razón para restringirse a ningún número. Cualquier número puede multiplicarse por 2, cualquier número se puede multiplicar por cualquier número. Cualquier número puede ser elevado al cuadrado. De manera que el dominio de esta expresión algebraica son todos los reales. Veamos la siguiente. Esta expresión algebraica tiene dos partes, un numerador y un denominador. En el numerador no pasa nada, cualquier número puede sumarse con 2. Y en el denominador aparece un número. Sin embargo, es importante tener en cuenta que yo no puedo dividir por 0. De manera que para esta segunda expresión algebraica, yo puedo tener todos los números reales con excepción del número 0. Porque en el momento en el que x tome el valor de 0, tengo problemas en el denominador. Recuerden que yo no puedo dividir por 0. Ahora bien, en esta expresión de acá sucede algo similar. Yo no puedo permitir que el denominador se haga 0. Si el denominador se hace 0 en esa expresión algebraica, pues voy a entrar en dificultades. ¿Qué valores hacen que ese denominador se haga 0? Cuando x toma el valor de 2, por ejemplo, 2 al cuadrado 2 menos 4, 0. Eso quiere decir que yo puedo tener todo el resto de números con excepción de el 2, ¿cierto? Sin embargo, el menos 2 tiene exactamente la misma situación. ¿Por qué? Porque el menos 2 al cuadrado también me da 4. Porque menos por menos más y 2 por 2, 4. 4 menos 4, 0. Eso quiere decir que en esta expresión x puede tomar todos los reales, con excepción del más 2 y el menos 2. Y finalmente, en la de acá abajo, nosotros tenemos una raíz cuadrada, pero nosotros no podemos calcular raíces cuadradas de números negativos. Eso quiere decir que lo que está dentro de la raíz tiene que ser necesariamente positivo. Acá tenemos problemas. ¿Y qué hay dentro de la raíz? X. Eso quiere decir que x tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, x tiene que ser mayor o igual a 0. Profe, tengo una pregunta. Sí, dime. Profe, en el ejercicio anterior, o sea, la C, uno en vez de poner más o menos 2, uno podría poner más 4. O sea, todos los reales menos más 4. No, porque cuando tú reemplazas a 4 en la expresión que aparece allí, 4 al cuadrado es 16 menos 4, 12. Así que ese denominador no se anula cuando x vale 4. Se anula cuando x vale o bien 2 o bien menos 2. ¿Sí ves la diferencia? Ah, sí, profe, gracias. Bueno, con gusto. Listo. Continuemos. Vamos a ver qué significa el valor de una expresión algebraica. Una expresión algebraica depende de variables, combinadas a través de operaciones con números reales. Es así que una variable al representar números puede ser sustituida por números reales, siempre que hagan parte de su dominio. Una expresión algebraica adopta un valor particular por cada sustitución que se haga a las variables de las cuales depende. Entonces eso es lo que ya hemos hecho.
Determina el valor de la expresión algebraica menos 2x cuadrado más 5x menos 1 en los valores indicados. Entonces, veamos. Hagámoslo con menos 2. ¿Qué tenemos? Entonces, la expresión algebraica sería menos 2, ¿cierto? Que multiplica a menos 2 al cuadrado, porque yo estoy cambiando x por menos 2, más 5 por x, que vale menos 2, menos 1, ya que es igual esto. Esto será menos 2 por menos 2 al cuadrado, menos por menos, más 2 por 2, 4. Más por menos, menos. 5 por 2, 10. Menos 1. ¿Y esto es igual a qué? Menos por más da menos. 2 por 4, 8. Menos 10 menos 1, menos 11. Menos 8 menos 11, menos 19. ¿Listo? Y allí queda la primera expresión algebraica. Voy a copiar la segunda expresión algebraica y la voy a poner en el tablero. Bueno, veamos. Listo. ¿Cómo es esa expresión algebraica? Menos 2x al cuadrado más 5x menos 1 con x igual a menos 3 cuartos. Listo. Entonces eso es lo que queremos trabajar. Entonces, ¿a qué será igual esto? Menos 2 por menos 3 cuartos al cuadrado. Profe, no se ve el tablero. Entonces, menos 2x al cuadrado más 5 por x, que vale menos 3 cuartos menos 1. Listo. Entonces, esto es igual a menos 2. Menos por menos, más. 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. Y ahora, más por menos, menos. 5 por 3, 15, sobre 4, menos 1. Y esto es igual a menos por más, me da menos. 2 por 9, 18, sobre 16, menos 15 cuartos, menos 1. Igual. Este se puede simplificar. Mitad de menos 18 es menos 9. Mitad de 16 es 8. Y hacemos lo opuesto. En vez de simplificar, vamos a amplificarlo. Vamos a multiplicar por 2, numerador y denominador. Me queda menos 15 por 2, 30. Y 4 por 2, 8. Y en vista de que tenemos ya dos denominadores iguales a 8, entonces vamos a convertir este menos 1 también en algo que se divide entre 8. 8 dividido 8 me da 1. Así que este 1 lo puedo expresar así. Y ya todo está en términos de octavos. Entonces aquí tengo octavos. Menos 9, menos 30, menos 8. ¿Y a qué es igual esto? Como todos tienen signo menos, el resultado es un signo menos y lo sumo. 30, 8, 38 más 9, 47 octavos. Y ese ya es el resultado.
Entonces, veamos. Yo tengo la expresión algebraica menos 2x al cuadrado más 5 por x menos 1 cuando x vale menos 3 cuartos. ¿Qué tengo que hacer? Reemplazar este valor en donde sea que esté x. Me da menos 2 por menos 3 cuartos al cuadrado más 5 por menos 3 cuartos menos 1. Listo. Entonces, menos 2. Aquí vamos a hacer primero la potenciación. Entonces, menos por menos, más. 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. Aquí sí podemos empezar a hacer el producto. Más por menos, menos. 5 por 3, 15. Y aquí recuerden que hay un sobre 1 imaginario. 1 por 4, 4. Y el menos 1. Continuemos. Aquí vamos a hacer ahora este producto. Menos por más, menos. 2 por 9, 18. Recuerden que acá hay como un 1 imaginario en el denominador. 1 por 16, 16. Menos 15 cuartos, menos 1. Ahora, esta fracción se puede simplificar por 2. Entonces, el menos. La mitad de 18 es 9. La mitad de 16 es 8. Esta, en cambio, se puede amplificar también por 2. El menos, 15 por 2, 30, y 4 por 2, 8. Como nosotros sabemos que la suma de números con igual denominador, números racionales con igual denominador es lo más fácil, este 1 también lo vamos a convertir en algo que tenga denominador 8. Como 8 dividido 8 es 1, entonces lo vamos a escribir así. Y ahora, como los tres tienen el mismo denominador, ese denominador queda y únicamente tengo que operar los numeradores. Menos 9, menos 30, menos 8. El resultado del numerador es menos 47 y el del denominador 8. ¿Listo? Entonces, copien por favor. Dime. ¿Por qué amplificas el 15 cuartos? 15 cuartos. Tú lo multiplicas por 2, ¿no? Sí, yo lo que hago es amplificar este término por 2, de manera que los dos me queden con el mismo denominador, porque yo sé que números racionales con iguales denominadores es lo más fácil de sumar. Es una forma, hay muchas formas de resolverlo, todas son iguales. 18 ¿cómo se dice? El 18 sobre 16 Nico, Este primero lo simplifiqué y este segundo lo amplifiqué. Este dividí ambos numerador y denominador por 2 y este multipliqué ambos numerador y denominador por 2 también. Entonces el objetivo es que el denominador nos quede igual, ¿no? Sí, eso se hace para que el denominador sea el mismo en ambos casos. Bueno, profe. Listo, ¿podemos continuar? Sí, profe, todo está claro. Bueno. Entonces, tenemos una expresión algebraica aquí que vamos a reemplazar para varios valores, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a trabajarlo también en el tablero. ¿No? Entonces, veamos. La expresión algebraica es la siguiente: x cuadrado menos 2x por y más 1
dividida entre x más y. Vamos a hacerlo cuando x vale menos 1 y y vale menos 2. Esa es la primera parte. Muy bien. Entonces, esto es igual. Ya sabemos que lo que yo tengo que hacer es reemplazar x por menos 1 y y por menos 2. ¿Qué me da? Menos 1 al cuadrado menos 2 veces menos 1 por menos 2 más 1, todo dividido entre menos 1 más menos 2. Una vez yo he reemplazado los valores de las variables por los valores que me han dado, ya tengo una expresión aritmética que sé manejar. Entonces aquí tengo menos 1 al cuadrado, menos por menos más, 1 por 1, 1. Menos por menos más, por menos, menos. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. Más 1 sobre menos 1, más por menos, menos 2. Igual. En el numerador que tengo, 1 menos 4 menos 3 más 2 menos 2 sobre menos 1 menos 2 menos 3. Menos con menos se me cancela y me queda 2 tercios. Y ese es el valor de la expresión para x igual a menos 1, y igual a menos 2. Cópienlo, por favor. Hola, profe, ¿puede repetir, porfa, la partecita donde el resultado da menos 2? Vale, listo, no hay problema. Entonces voy a repetir qué tenemos acá. Entonces yo tengo x al cuadrado menos 2x por y más 1, todo dividido entre x más y. Entonces, como tengo x al cuadrado y x es menos 1, pues tengo un menos 1 al cuadrado. Menos 2 por x, que vale menos 1, por y, que vale menos 2, más 1. Y en el denominador tengo x, que vale menos 1, más y, que vale menos 2. Listo. Entonces, al cuadrado significa multiplicar 2 veces menos 1. Menos por menos más, 1 por 1, 1. Y ahora aquí tenemos el producto triple. Entonces, menos por menos, más por menos, menos. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. Y el más 1. En el denominador tenemos menos 1. Y ahora, más por menos, menos 2. Ahora, 1 menos 4. 1 menos 4, menos 3. Menos 3 más 1, menos 2. Y en el denominador tengo menos 1, menos 2, menos 3. Este signo menos se cancela en ambos lados, menos por menos, más 2 tercios. Y ya está. ¿Listo? Bueno. Vamos a continuar entonces. Muy bien. Entonces, ya tenemos la primera. Y la primera nos dio 2 tercios. La segunda la pueden desarrollar ustedes y la tercera la vamos a analizar. X es igual a menos y. Entonces veamos, porque nosotros aquí tenemos un denominador y nosotros ya sabemos que cuando hay un denominador tenemos que tener cierto cuidado. Este denominador es x más y. Miremos qué pasa en el denominador cuando tenemos x igual a menos y. Entonces, x más y es igual a x, que es x, más
perdón, X es menos Y, ¿cierto? Más Y. Y no se le está dando ningún valor. Pero ¿esto cuánto me da? 0. Es decir, que esta expresión de acá, X menos Y, está fuera del dominio de la expresión algebraica. No puedo tomar que X sea igual a menos Y, porque en ese caso el denominador se anula. Y yo no puedo tener denominadores nulos, ¿de acuerdo? Ahí está. Continuemos. Vamos a ver qué son los términos semejantes. Los términos semejantes corresponden a aquellos que tienen la misma, idéntica parte variable. Entonces vamos a resaltar aquí cuál es la parte variable. La parte variable es donde aparecen las variables. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el x cuadrado y. Y aquí también tenemos x cuadrado y. Los coeficientes no importan, pero si tienen la misma parte variable, entonces son términos semejantes. En este otro caso, yo tengo aquí x cuadrado yz y aquí x yz. Estos no son términos semejantes porque la parte variable es distinta. La ventaja es que los términos semejantes pueden simplemente sumarse, combinarse, sumando los coeficientes. Nuevamente aquí tengo dos términos semejantes, xyz y xyz. Como son términos semejantes, lo único que tengo que hacer es dejar la misma parte variable y sumar los coeficientes. 8 con 10 me da 18. Y así formo la suma de términos semejantes, dejando la misma parte variable y sumando los coeficientes. Identifica entre el siguiente grupo de términos aquellos que son semejantes. Bueno, entonces, aquí nosotros tenemos X. Todo aquel que tenga X va a ser término semejante, pero X y únicamente X, como por ejemplo este de acá. No hay más términos semejantes. Busquemos otros términos semejantes. XY cuadrado. Entonces, ¿quién tiene? Acá hay un XY cuadrado. Ese va a ser un término semejante. Perdón, me equivoqué. XY cuadrado. XY cuadrado. XY cuadrado. X acá. Recuerden que el cuadrado significa multiplicar dos veces Y. Entonces, acá hay uno. XY cuadrado. Ese sí es un término semejante. Bueno, veamos. Ahora, x cuadrado y. X cuadrado y. Todos los que tengan dos x y una y. Como por ejemplo este. X cuadrado y. Este también, porque el orden de los factores no altera el producto. Yx cuadrado también es semejante. ¿Quién sigue? Los que tengan únicamente una y. ¿Quiénes tienen únicamente una y? Este tiene únicamente una y está solo. ¿Quiénes más siguen? Pongamos los que tienen y al cuadrado. Este tiene y al cuadrado y este también, porque y al cuadrado significa y por y. Entonces allí están los términos que son semejantes. Bueno, vamos a ver operaciones entre expresiones algebraicas. La suma. Para sumar expresiones algebraicas se reúnen monomios o términos semejantes. Entonces, el truco para hacer la suma es tener en cuenta o sumar los términos semejantes, ¿de acuerdo? En este sentido, lo que se hace es sumar los coeficientes de los términos semejantes y dejar la misma parte variable. Ejemplo, observa la siguiente suma. Entonces vamos a mirar, aquí tenemos x al cuadrado, aquí tenemos x al cuadrado.
Aquí también tenemos X y X. Y además tenemos ciertos términos independientes como son este 1 y este 7. Entonces me van a generar nuevos términos que son la combinación de ellos dos. Entonces, x cuadrado con x cuadrado, entonces me debe aparecer un término al final que viene con x al cuadrado. Pero pues tengo que sumar los coeficientes. 5x al cuadrado menos 5x al cuadrado son 0x al cuadrado. Recuerden que yo sumo los coeficientes y el coeficiente incluye el signo, acá me dan 0. ¿Quién más tiene términos semejantes? Los verdes que vienen con x. Entonces, aquí debo tener x y sumo los coeficientes. 3 positivo menos 7 me da menos 4. Ahí está. Ahora los términos independientes. ¿Qué términos independientes tengo? 1 menos 7 me da menos 6. Y por otro lado aparece un término solo. Él no tiene términos semejantes, entonces él sigue tal cual. Aquí está. Ahora, como el x cuadrado tiene como coeficiente el 0, entonces no es necesario escribirlo. Este se cancela. Y me queda únicamente los términos que vienen. El menos 8x al cubo, que viene desde un principio intacto. El resultado de la suma de las x, que está acá. Y el resultado de los términos independientes. ¿Listo? La diferencia. Se reúnen términos semejantes de la misma manera, o sea, siempre los términos semejantes son la clave para la suma y la resta. Pero en este caso hay que tener en cuenta que el sustraendo debe cambiar los signos de sus términos. Esto, pues, el signo menos que antecede a todos los signos. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta porque en la diferencia aparece un signo menos, que está aquí. Y ese signo menos se debe distribuir en todos los términos que aparecen después. Entonces este signo menos afecta este término, afecta este término, afecta también este término y afecta también este término de acá. Entonces, todo el primer término pasa idéntico. Menos 9x al cuadrado, menos 3xy, más 2x, más 1. Pero todos los segundos términos van a cambiar de signo. Entonces, ¿qué tengo? Tengo el menos x al cuadrado, cambio de signo. El que estaba como más 5xy con el signo exterior cambia a menos 5xy. El menos 10x con el signo exterior pasa a más 10x. Y el 5 positivo queda 5 negativo. Pero una vez están así, nuevamente yo trato de reunir todos los que son términos semejantes. Entonces veamos quiénes son términos semejantes. Algo con x al cuadrado. Aquí está algo con x al cuadrado. Recuerden que el signo está incluido. Algo con xy. Aquí está un término con xy. ¿Dónde hay uno con x solo? Acá hay un término con x solo, acá hay un término con x solo. Y finalmente un término independiente, que en este caso es el más 1 y en este caso es el menos 5. Entonces yo puedo combinar los términos semejantes. ¿Qué me da? Menos 9x al cuadrado menos otro x al cuadrado son menos 10x al cuadrado. Ahora, los que tienen xy, 3xy menos 5xy son menos 2xy. Bueno, los que tienen solo x, 2 más 10 son en total 12x. Y los términos independientes, yo marqué con verde claro dos tipos de
Ya los voy a cambiar de color, disculpen ustedes. Y los términos independientes, que los voy a poner ahora con fucsia. Los términos independientes que aparecen también, debo combinarlos. Ese 1 con este, menos 5. Menos 5 más 1 me da menos 4. Y ya esa es la expresión algebraica final. ¿De acuerdo? Continuemos. Profe, estoy levantando la mano. Sí, dime. Sí, lo que pasa es que yo tengo una pregunta. Aquí pues veo que, digamos, tiene un orden, digamos, por, ¿cómo se llama? Exponencial. Por ejemplo, aquí está el x cuadrado, luego sigue el 12x. Digamos que este término independiente que está aquí, que es el menos 4, y este otro, y estos otros dos términos, que es el menos 2xy, primero no sería como el menos 2xy y luego el menos 4, o ese orden no pasa nada ahí. No, porque cuando tú tienes que la suma conmuta, entonces no importa el orden que escribas, la verdad, tú puedes escribir en cualquier orden. Usualmente, a veces se suele escribir con las potencias en orden descendente, pero eso no es un requisito, eso no altera los resultados. Ok, listo, profe, muchas gracias. Vale, continuemos. Vale, marca la respuesta correcta. Entonces vamos a hacer el ejercicio en el tablero y vamos a ver cuál es la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Entonces voy a copiarlo. El ejercicio es x, abro paréntesis, x al cuadrado más 2x más 1 menos, abro paréntesis, 3x a la 4 menos 4x al cuadrado más 2x. A ver, x al cuadrado más 2x más 1 menos 3x a la 4 menos 4x al cuadrado más 2x. Correcto. Listo. Entonces vamos a resolver este ejercicio. Lo primero que tengo que considerar es que debo distribuir este signo que aparece allí. Este primer paréntesis, como está precedido de un signo más, puedo escribirlo tal cual. X al cuadrado más 2x más 1 menos 3x a la 4 menos por menos más 4x al cuadrado menos por más me da menos 2x. Ya distribuí, ahora voy a mirar términos semejantes. Aquí tengo algo con x al cuadrado, algo con x, un término independiente, algo que va con x a la 4, algo que va con x al cuadrado y algo que va con solo x. Vale, entonces vamos a combinar los términos semejantes que aparecen. El x al cuadrado, entonces acá aparece x al cuadrado más 4x al cuadrado son 5x al cuadrado. X. 2x menos 2x me da 0x, no lo necesito escribir. Más 1 menos 3x a la 4 y ya está. Entonces esa sería la expresión final. Entonces de nuevo, x al cuadrado más 2x más 1 menos 3x a la 4 menos por menos más 4x cuadrado menos por más menos 2x. Ahora, x al cuadrado
más 4x al cuadrado, 5x al cuadrado. Menos 2x, perdón, más 2x menos 2x me da 0x. El más 1, que está solo, el menos 3x a la 4, que está solo, y este ya se combinó con este. Así que esa es la respuesta. ¿Listo? Cópienlo, por favor. Pues yo la encontré, pero diferente orden. Igual te sirve, ¿sí o no? Bueno, entonces veamos qué obtuvimos nosotros. Nosotros obtuvimos 5x al cuadrado. Entonces veamos quién tiene el 5x al cuadrado, positivo. Aquí está el 5x al cuadrado. Y no hay ningún otro con 5x al cuadrado. Luego aparece más 1. Aquí está el más 1. Y luego menos 3x a la 4. Aquí está el menos 3x a la 4 porque recuerden que se puede escribir en cualquier orden. No tiene por qué ser en el mismo orden. Entonces la respuesta es la A. Ah, ok, profe, entiendo. Cuando yo sumo, no importa el orden en el que escriba. El producto entre expresiones algebraicas se fundamenta en dos cosas. La multiplicación de monomios. Entonces se multiplican coeficientes entre sí y la parte variable entre sí. Recuerden que cuando yo multiplico potencias con la misma base, lo que hago es dejar la misma base y sumar los exponentes. Entonces, aquí tenemos el producto de dos monomios. Inicialmente me doy cuenta que hago el producto de los coeficientes. Más por menos, menos. Y 2 por 3 me da 6. Luego tomo la parte variable. De la parte variable, por ejemplo, acá tengo un x al cuadrado por x. Entonces dejo x. Y luego sumo los exponentes. 2 más 1, 3. Continúo con alguna otra variable. Y. No aparece en ningún otro lado, entonces queda aquí y. Y luego z. 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 Entonces dejo la misma base y sumo los exponentes. Recuerden que si no escribo explícitamente un exponente es porque es 1. 1 más 1, 2. Y ya está. Esa es una cosa que tengo que tener en cuenta. Y la otra es algo que también ya hemos hecho, que es la propiedad distributiva. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente que yo tengo que hacer las combinaciones de todos con todos. En este caso, por ejemplo, este 2x lo distribuyo acá y lo multiplico también con este. Y luego hago lo propio con este y. Lo multiplico por este y luego por este. Entonces ahí se ve. ¿Qué términos me están apareciendo? Me aparece el 2x con el menos 5xy. Aquí está. Más el 2x con el 3y. Aquí está. Luego aparece el y con el menos 5xy. Aquí está. Y con menos 5xy. Y finalmente y con el 3y. Ahora, cada uno de ellos es un producto de monomios. Más por menos, menos. 2 por 5, 10. X por x, x al cuadrado y la y. En el segundo, más por más me da más. 2 por 3, 6. X por y, xy. En el que sigue, más por menos, menos. Cuando no hay un coeficiente explícito es porque es 1. 1 por 5, 5. X está sola, mientras que y por y, y cuadrado. Y finalmente, más por más me da más. 3 por 1, 3. Y y por y también me da y cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer el ejercicio 7. Vamos a ver el resultado de desarrollar lo que aparece allí. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo también en el tablero. Voy a copiar. Entonces, ¿qué tengo? X que multiplica a 2 menos X, cierro, más, abro paréntesis,
x más 4 que multiplica a 2 menos x. Y luego más 3x. Voy a verificar que esté bien. X por 2 menos x más x más 4 que multiplica 2 menos x más 3x. Listo. Entonces, igual. Ya sabemos que tenemos que tener en cuenta dos cosas. Distribuir y sumar términos semejantes. Entonces aquí vamos a distribuir esta x, no hay más para distribuir. Aquí sí tenemos varias cosas que distribuir, la x con estos dos y luego el 4 con estos dos. Y el último término pues está solito. ¿Qué tenemos acá? X por 2, 2x. Más por menos, menos, x por x, x al cuadrado. Ahora, x por 2, 2x, más por menos, menos, x por x, x al cuadrado. Ahora vamos, más por más da más, 4 por 2, 8, más por menos da menos, 4x, más 3x. Ahora vamos a mirar qué términos son semejantes. Aquí tengo un término con x, un término con x al cuadrado, otro término con x, otro término con x al cuadrado, un término independiente, un término con x y un término con x. Entonces vamos a sumarlos. ¿Cuáles términos tienen x? 2 más 2, 4. Menos 4, 0. Más 3, me quedan únicamente 3x. Menos x al cuadrado. Menos x al cuadrado son menos 2x al cuadrado. Y más 8. Veamos entonces. Yo tengo x por 2 menos x más x más 4 que multiplica también a 2 menos x más 3x. 2x menos x al cuadrado y ahora 2x, x por x menos x al cuadrado por este signo menos, 4 por 2, 8, más por menos menos, 4x más 3x. Ahora tengo 2x más 2x son 4x, menos 4x, 0x. 0 más 3, 3x en total. Menos x al cuadrado, menos x al cuadrado son menos 2x al cuadrado, más 8. Entonces esta sería la expresión final. Veamos a ver cuál es. Copien por favor. Entonces veamos a ver. ¿Qué tenemos? Entonces, vamos a ir resaltando los términos que obtuvimos. Obtuvimos un 3x. Entonces, este tiene un 3x y este tiene un 3x. Luego tenemos un más 8. Y también tenemos un menos 2x al cuadrado. Eso quiere decir que, como se había mencionado, la respuesta es la B. ¿Listo? Permítanme una cosa, por favor. Listo. Vamos a continuar. Entonces, voy a hacer el ejercicio 5, que es como uno de los más elaborados, ¿de acuerdo? Bueno, entonces veamos qué dice el ejercicio 5. El ejercicio 5 dice así. 2 que multiplica a
a cuadrado menos 2a que multiplica a, 3a menos 5 que multiplica a cuadrado menos 2, cierro, cierro y cierro, más 7a cuadrado menos 3a más 6. Vamos a ver si está bien escrito. 2 que multiplica a al cuadrado menos 2a que multiplica a 3a menos 5, abro paréntesis, a cuadrado menos 2, cierro, cierro y cierro, más 7a cuadrado menos 3a más 6. Está muy bien. Listo. Vamos a desarrollar este de acá. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos acá una expresión en la que hay agrupaciones de términos. Recordemos que primero debo trabajar lo que está agrupado y luego ir desarrollando hacia el frente, hacia afuera. Este es el signo de agrupación más interno que tenemos, pero dentro de él no hay términos semejantes. Para eliminar estos paréntesis debo distribuir lo que tenga al frente. Entonces, este menos 5 es lo que tiene al frente. ¿Qué tengo entonces? Este mismo 2 al cuadrado menos 2a corchete 3a menos por más menos 5a cuadrado menos por menos da más 5 por 2, 10, cierro corchete, cierro llave, más 7a al cuadrado menos 3a más 6. Dentro de este corchete que hay aquí, no hay términos semejantes. Entonces voy a pasar a distribuir lo que tiene al frente, que es este, menos 2a. ¿Y qué obtengo? Igual a 2, abro llave, al cuadrado, menos por más, me da menos, 2 por 3, 6, a al cuadrado, menos por menos me da más, 2 por 5, 10, a por al cuadrado es al cubo, menos por más me da menos, 2 por 10, 20, a. Ya quedó eliminado el corchete, entonces cierro llave, más 7a al cuadrado, menos 3a más 6. Ahora miro dentro de las llaves a ver qué términos semejantes tengo. Con a al cuadrado tengo este término semejante y no hay nada más allí dentro que sea semejante. Entonces voy a operar esos términos semejantes. Me queda 2, llave, a al cuadrado menos 6 al cuadrado son menos 5 al cuadrado. Más 10 al cubo menos 20 a. Ahora cierro la llave y lo que está por fuera, más 7 al cuadrado menos 3a más 6. Listo. Ahora voy a eliminar la llave. Para eliminar la llave debo distribuir lo que hay al frente, que en este caso es simplemente un 2. Igual, más por menos menos, 2 por 5, 10 al cuadrado, 2 por 10, 20, al cubo, menos 2 por 20, 40, 40a, ¿y qué sigue? Más 7a al cuadrado, menos 3a más 6. Muy bien. Veamos ahora qué términos semejantes hay. Acá tenemos algo con a al cuadrado. Acá hay un término con a al cuadrado. Acá hay un término con a. Acá hay un término con a. Y no hay más. Igual. ¿Qué tenemos? El 20a al cubo. Ahora,
Menos 10 al cuadrado más 7 al cuadrado me da menos 3a al cuadrado. Menos 40a menos 3a son menos 43a. Y finalmente, más 6. Bueno, vamos a repetirlo a ver cómo está. Entonces tengo 2 llave a al cuadrado menos 2a corchete, 3a menos 5 paréntesis, a cuadrado menos 2, cierro paréntesis, cierro corchete, cierro llave, más 7 al cuadrado menos 3a más 6. Listo, vamos a empezar por el signo de agrupación más interno. No tiene términos semejantes, entonces para desaparecer esos paréntesis debo distribuir. ¿Qué me queda? 2, el al cuadrado, menos 2a, corchete, 3a. Y ahora, menos 5 al cuadrado, menos por menos más, 5 por 2, 10. Cierro corchete, cierro llave, 7 al cuadrado, menos 3a más 6. Muy bien. Ahora, dentro de este corchete nuevamente no aparecen términos semejantes. Para eliminar ese corchete debo distribuir lo que tengo al frente, que es este menos 2a, obteniendo lo siguiente. 2, llave, a al cuadrado, menos por más me da menos, 2 por 3, 6, a por a cuadrado, menos por menos me da más, 2 por 5, 10, a por a cuadrado es a cubo, menos por más me da menos, 2 por 10, 20, y está. Cierro la llave. Y lo que hay allí, 7a cuadrado menos 3a más 6. Dentro de esta llave sí aparecen dos términos semejantes, entonces los voy a operar. Me queda 2, llave, a cuadrado menos 6a cuadrado son menos 5 al cuadrado, más 10 a cubo menos 20a. Cierro llave, 7 a cuadrado menos 3a más 6. Ahora voy a distribuir este 2 para deshacerme de esta llave. Más por menos, menos. 2 por 5, 10, y el a cuadrado. Más por más, da más. 2 por 10, 20, y a cubo. Más por menos, menos. 2 por 20, 40, por a. Y listo, el 7a cuadrado menos 3a más 6. Ahora veamos qué términos semejantes hay en toda la expresión. Menos 10a cuadrado más 7a cuadrado son términos semejantes. Menos 40a menos 3a son semejantes. Y quedan el 20a cubo y el 6. Entonces vamos a escribirlos. 20a cubo, aquí está. Ahora los que van al cuadrado, menos 10 al cuadrado más 7 al cuadrado son menos 3 a cuadrado. Menos 40a menos 3a son menos 43a. Y queda simplemente el 6. ¿Listo? Entonces, copien por favor. Bueno, entonces veamos a ver qué solución coincide. Entonces, nosotros tenemos $20a cubo. Entonces aquí aparece 20a cubo y, bueno, solamente allí. Menos 3a cuadrado. Aquí está el menos 3a cuadrado. Menos 43a más 6. Eso quiere decir que la respuesta es la A. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, esto de productos notables es para la siguiente clase, pero quiero que leamos un poquito esto de la representación algebraica. Las letras son empleadas usualmente en el contexto de las matemáticas para representar números reales, es decir, que dentro de un conjunto que puede representar una magnitud determinada y no se tiene certeza de qué valor toma,
entonces se emplea una letra para representar ese valor desconocido. A esta letra se le llama variable. Por ejemplo, las siguientes expresiones son representadas por una variable. El número de caracteres en un mensaje de Instagram. Entonces, por ejemplo, un mensaje que ustedes no conocen y quieren contar el número de caracteres, pues se le asigna una variable. Puede tomar cualquier valor. Esta cantidad se puede representar por la variable X. O el número de bacterias presentes en un recinto cerrado. No lo conocemos. Le podemos asignar una etiqueta. Esa cantidad se puede representar por la variable Z, por ejemplo. Uno de los propósitos del álgebra consiste en dar representación a través de un lenguaje artificial de situaciones o eventos cotidianos. Este lenguaje que se emplea consiste en el lenguaje matemático, que simplifica situaciones, expresiones o problemas y los reduce a una o varias expresiones algebraicas. Las variables que forman parte de las expresiones algebraicas dan vida a las magnitudes del problema, ¿de acuerdo? Entonces, realmente vamos a utilizar las matemáticas para simplificar lo que se ve en la vida. Por ejemplo, vamos a representar las situaciones que aparecen a continuación empleando expresiones algebraicas. Por ejemplo, el número de estudiantes en el salón de clase. Una representación directa sería a través de una variable X, donde esta representa el número de estudiantes en un salón de clase. Entonces, X es el número de estudiantes en un salón de clase. Pero si se quiere distinguir, discriminar no me parece que sea la palabra. Ahí disculparán ustedes, pero yo no creo que discriminar sea. Distinguir. Si se quiere distinguir entre mujeres y hombres, se podría dar una representación más específica de la situación. Por ejemplo, X es el número de mujeres, mientras que Y es el número de hombres. Eso querría decir que el número de estudiantes total del salón de clase lo puedo escribir como X más Y, los hombres y las mujeres. De esta forma es más específico en la descripción del número de estudiantes. Como la suma de dos números reales es un número real, entonces de lo anterior se puede escribir como N es igual a X más Y, donde N es el número de estudiantes del salón de clase. En este caso, X y Y pertenecen a los números naturales. ¿Es claro por qué pertenecen a los naturales? No, pero ¿me puede volver a repetir, porfa? Porque los números naturales son los que se utilizan para contar. Recuerden, los números naturales son los que se utilizan para contar, para responder a la pregunta ¿cuántos niños, cuántas personas? Y en este caso, ¿cuántos hombres? Que lo representamos por X, y cuántas mujeres que lo representamos por Y. Y sabemos que el total de personas que hay en el salón de clases son N, que van a ser el número de hombres más el número de mujeres. ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos dicho. Entonces, pues, si yo escojo el conjunto adecuado, pues mis variables pueden ser también adecuadas para representar ciertas situaciones. Por ejemplo, el perímetro de un rectángulo. Un rectángulo es un polígono de 4 lados, en donde cada par de lados opuestos son paralelos. Entonces, por ejemplo, este es paralelo con este, y además, este es paralelo con este. Si la base la nombras por B, la altura por A y el perímetro por P, entonces se observa la gráfica siguiente. El perímetro es B, que es este que estamos recorriendo acá, es un B, más A, que es este, por ejemplo, que va subiendo a la derecha, una A. Pero cuando yo voy otra vez por acá, por arriba, esto también mide B. Y luego cuando voy por abajo, otra vez mide A. Recuerden que el perímetro es como la longitud del lazo que envuelve la figura geométrica. Entonces acá este lazo está en un pintado de azul, entonces esta parte mide B, más A, más otra vez B, más otra vez A. Eso me da 2 veces A, porque hay 2 veces A, uno a la derecha y uno a la izquierda, más 2 veces B, uno arriba y uno abajo. Entonces yo puedo representar
el perímetro de ese rectángulo simplemente escribiendo que P es 2A más 2B. Por ejemplo, la utilidad de producción y venta de artículos. La utilidad U o ganancia, la utilidad es la misma ganancia de una empresa por la producción y venta de X cantidad de artículos dependen de los costos de producción y de los ingresos. Los costos totales corresponden al valor que asume la empresa por la fabricación de los artículos, pero los costos pueden ser variables, el cual depende de los niveles de producción, y los costos fijos, que sí o sí debe asumir así haya o no haya producción. Por ejemplo, el cargo básico de servicios. O por ejemplo, la nómina. Son fijos. Ya depende cuánto se consuma, pues va a haber otra cantidad. Los costos totales son, entonces el costo total es los costos variables, que dependen de cuánto se consuma, y los costos fijos, que son los cargos básicos. La utilidad es la diferencia entre los ingresos y los costos totales. Entonces aquí está. La utilidad es la diferencia entre el ingreso, los ingresos que están representados por la letra I, y los costos totales, porque esos son salientes, ¿cierto? Acá está. La utilidad es los ingresos menos los costos totales. Pero como hemos dicho, los costos totales son dos partes. Los costos variables y los costos fijos. Los costos variables dependen de qué tanto se gasta adicional. Por ejemplo, la nómina es fija, siempre van a estar las mismas personas. Pero si yo tengo que trabajar con personal adicional, ese es un costo variable. La energía tiene un costo, una tarifa básica, pero a medida que yo consumo, pues ese valor va a aumentar. Eso es el costo variable. Ahora, si yo distribuyo este signo menos, me queda que la utilidad es el ingreso, que sigue estando acá, y distribuyo los signos y me queda menos los costos variables menos los costos fijos. Y ahí está, entonces, la fórmula de la utilidad en general. ¿Listo? Ya. Vamos a hacer, yo creo que alcanzamos a hacer como un par de ejercicios. Por ejemplo, marca la simbolización correcta del enunciado dado. La quinta parte de. Entonces, vamos a ir leyendo. La quinta parte, ¿qué quiere decir? Algo que estoy dividiendo entre ¿cuánto? Entre 5. Entonces, esto es la quinta parte de, esto es la quinta parte de donde inmediatamente ya quedan este otro par fuera. Bueno, este no, porque miren que esta tiene otra forma de escribir la quinta parte. Esto también es la quinta parte, acá está, dividido 5. Solo hemos sacado uno. La quinta parte, ahora veamos, de la suma. Entonces debe aparecer la suma. Entonces debe haber una suma. La quinta parte de la suma. Este tiene suma, este tiene suma y este tiene suma. No podemos eliminar ninguno. Del cuadrado de la suma. Uy, este está complicado, ¿cierto? Entonces, el cuadrado de la suma de dos números. Entonces, el cuadrado de la suma de dos números. Aquí está, el cuadrado de la suma de dos números. Aunque estos también son el cuadrado de la suma de dos números al cuadrado, ¿no? Y luego dice, y la raíz cuadrada del producto de los mismos. Entonces, la raíz cuadrada del, acá está, vamos a dividirla en dos partes. La raíz cuadrada del producto de los mismos. Entonces, el azul, ese azul ya lo había usado, entonces usemos el amarillo. Entonces, el producto de los mismos son de los mismos dos números. Aquí están los mismos dos números multiplicados. Aquí están los mismos dos números multiplicados.
Aquí están los mismos dos números multiplicados. Y aquí también me aparece la raíz cuadrada, la raíz cuadrada, la raíz cuadrada. Pero, primero, ¿qué aparece mal aquí? Aquí aparece este 2. En ningún lado se está mencionando el doble de. Ni tampoco me dice que son los números al cuadrado. Eso hace que estos no sean. Este no es porque aquí tiene la suma de los cuadrados de dos números y aquí tiene el doble de la suma de los cuadrados de dos números. De manera que el correcto es la D. La D es la correcta. ¿Listo? Bueno. Bueno, muchachos, nosotros vamos a continuar la clase entrante con productos notables y siguiendo los ejercicios que venimos haciendo de expresiones algebraicas dentro de palabras. Entonces, por favor, traten de trabajar previamente la guía que ya está en la plataforma Moodle. Recuerden que ahora ustedes deben ir a hacer el quiz. Son 20 minutos que va a estar abierto, pero solo 10 minutos en los que pueden responder. A los 10 minutos se cierra. Pero si ustedes entran después de las 9:50, van a tener menos de los 10 minutos, ¿de acuerdo? Bueno, espero que les vaya muy bien en su quiz y que tengan un feliz resto de día. Nos vemos la semana entrante. Bueno, profesor. Profe. Gracias, profe. Ah, profe. No, profe. Profe, tengo una pregunta. Sí, dime.